grow old along with me. The best is yet to be. When our time is come, we will be as one. God bless our love. God bless our love. Grow old along with me. Two branches of one tree. Damos gracias a Dios por el día de hoy. Como hemos dicho antes, Dios nos da el privilegio de poder estar en este lugar, nos da el privilegio de poder adorar su nombre, alabarle, y nos da también el privilegio de en comunidad poder desarrollar esto, ¿ya? Muchas veces miramos a lo que ocurre en algunos lugares del mundo, vemos problemas de persecución en muchos lugares y de verdad que eso nos llama y nos invita también a poder agradecer a Dios por lo que Él nos permite hacer aquí en nuestro país. Así que una vez más los invitamos a que puedan estar pendientes también del quehacer nacional, de las votaciones en el día de hoy. Es bueno que podamos nosotros también participar como hijos del Señor y cuando nos restamos de la participación ciudadana, cuando nos restamos de votar, otros grupos igual tal vez de pequeños, incluso menos representativos, pero muy bien coordinados, están votando y están decidiendo por nosotros. Así que los invitamos a que puedan participar, ¿ya? El Señor nos da esta oportunidad también como ciudadanos de poder manifestarnos a través del voto. Así que dicho eso y confiando de todas maneras de que quien salga, quien quede como alcalde, en este caso de la comuna de Santiago, quienes sean los consejeros de alcalde o alcaldesa que salga, está también bajo la soberanía de nuestro Señor. Así que confiamos plenamente también en Él. Los quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias, ahí en el libro de Cantares, en el capítulo 8. Hoy día cerramos y damos término a la serie que partimos hace un par de meses atrás, en el libro del Cantar de los Cantares. En el capítulo 8 vamos a estar leyendo desde el verso 5 en adelante. Cantares 8, del 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es esta que sube por el desierto apoyada sobre el hombro de su amado? Bajo el manzano te desperté, allí te concibió tu madre, allí mismo te dio a luz. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas podrán apagarlo, ni ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Tan pequeña es nuestra hermana que no le han crecido los pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana cuando vengan a pedirla? Si fuera una muralla, construiríamos sobre ella almenas de plata. Si acaso fuera una puerta, la recubriríamos con paneles de cedro. Una muralla soy yo, y mis pechos son 2 torres. Por eso, a los ojos de mi amado, soy como quien ha hallado la paz. Salomón tenía una viña en Baal Jamón, que dejó al cuidado de aparceros. Cada uno entregaba por sus frutos 1000 monedas de plata. Quédate, Salomón, con las 1000 monedas, y ustedes, aparceros, con 200, pero mi viña solo a mí me pertenece. Tú, que reinas en los jardines, pendientes de tu voz, están nuestros amigos, déjanos escucharla. Apresúrate, amado mío, corre como venado, como cervato, sobre los montes de bálsamo,
cubiertos. Invito a que podamos orar. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Queremos que ella traiga a nosotros, Señor, tu mensaje, lo que tú has preparado para nuestros corazones hoy, lo que tú, Padre Celestial, has, por una parte, inspirado y el día de hoy, Señor, iluminado nuestra mente y corazón para poder, Señor amado, recibir tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, estamos, como decía recién, terminando, dando por finalizado el libro del Cantar de los Cantares. Y siempre hay cosas que son bien interesantes en el desarrollo de una lectura, sobre todo de lecturas antiguas. Recuerdo hace un tiempo atrás, el Nico estuvo haciendo algunos estudios de cultura griega y ahí había algunos textos antiguos que leer y en más de alguna oportunidad conversamos de lo interesante que eran los textos antiguos por la riqueza que ellos tenían, ¿ya? En un libro podían las personas estar escribiendo muchas cosas al mismo tiempo y la riqueza de las mismas palabras que hemos ido perdiendo también en el desarrollo del tiempo nos permitían a nosotros o nos permiten acercarnos a los textos antiguos y poder descubrir en ellos no solo lo que es evidente, sino que también muchas cosas que están escritas entre líneas. Lo vimos así, por ejemplo, cuando leíamos el libro del Apocalipsis como un estilo literario antiguo, y veíamos cómo el libro del Apocalipsis no solo tiene estas imágenes que parecieran ser sacadas de un sueño, sino que también hay una profundidad y un mensaje, en este caso, que se repite. Hay un mensaje que el autor, en el caso del libro del Apocalipsis, está queriendo enfatizar, y el libro del Cantar de los Cantares no escapa de esa misma tónica, porque también es un texto antiguo, es un texto que fue escrito una buena cantidad de años antes de Jesucristo. Estamos distantes por lo menos a unos 3.000 años de estos textos. Entonces, es interesante ver cómo textos de hace 3.000 años atrás pueden ser para nosotros hoy día textos que traen paz a nuestros corazones cuando vamos viendo de qué es lo que realmente se trata esta poesía. Y también tiene aquella dificultad que la hemos dicho, que la hemos repetido, que es la dificultad de interpretar poesía. Siquiera es difícil muchas veces interpretar poesía moderna, ¿ya? Tratar de ver qué es lo que el autor está queriendo decir con sus versos, la forma en que utiliza las palabras, y entonces el libro del Cantar de los Cantares tampoco escapa de estas cosas. Pero a pesar de ello, nosotros tenemos, gracias al Señor, el resto de la Escritura para poder interpretar la palabra de Dios. Y eso es fundamental que nosotros, cada vez que abrimos la palabra del Señor, tengamos también esa convicción de que esto es así. El resto de la palabra de Dios nos trae luz y nos trae claridad en aquellas partes en donde la palabra parece un tanto confusa. Es ella misma la que nos revela, ¿ya? Creemos de esta manera de que Dios y toda la palabra de Dios, todo lo que nosotros tenemos en este libro, nos ayuda justamente a poder revelar y sacar de ella el mayor provecho para nuestras vidas. Porque lo fue y fue provechoso para su tiempo, para el momento en que fueron escritos estos textos. Pero también son provechosos para nosotros hoy, porque el poder del Espíritu Santo permite estas cosas, ¿ya? Entonces nosotros estamos hoy día frente a un texto que, si lo miramos, es una poesía pura. Tenemos muchas imágenes, muchas cosas. Veíamos al final, por ejemplo, cómo la amada le dice a su amado: corre como un venado, como un cervato, ¿ya? Y yo no sé si Rayén le dirá esas cosas al Nico, por ejemplo. No, ¿cierto? Imposible. Además de que el Nico viéndolo correr como un cervatillo sería como raro, ¿eh? Como una gacela, ¿sí? Saltando como una gacela. Es raro, ¿cierto? Ya tenemos nosotros este asunto con la Escritura, de que ella nos muestra una poesía que en algunos momentos fue una poesía que nos mostraba tristeza del corazón. En otros momentos nos mostraba angustia frente a la ausencia del ser amado. En otros momentos esta misma poesía nos mostró la alegría del reencuentro. En otro momento esta misma poesía nos mostraba cómo se fortalecía la relación por medio de la intimidad sexual. En algunos momentos vimos que la misma poesía se transformó en una poesía puramente erótica. Y en otros momentos veíamos cómo también el erotismo daba paso al cariño, al afecto, al cuidado, a la protección. Entonces hemos visto todas estas cosas durante el desarrollo del libro del Cantar de los Cantares. Y hemos visto cómo Jesucristo se glorifica y glorifica a Dios mismo a través de la perfección que nos entrega un matrimonio que está ligado a Él, que está
junto con Él por medio del Evangelio, que está junto con Cristo mediante el Evangelio, que está junto a Dios mediante el sacrificio de Jesucristo. De cómo nosotros sí podemos al final hacer una comparación entre cómo es la relación de Dios con nosotros, su iglesia, como Cristo es con su iglesia, su esposa, y cómo hombres que temen al Señor debiesen ser también con sus esposas en sus matrimonios. Existen estas relaciones. Y aquí al final nosotros estamos en un punto que es cúlmine, en donde nos está mostrando no solamente el desenlace de esta historia, sino que nos está mostrando el resultado de todas aquellas cosas que fueron sucediendo. ¿Ya? Si bien es cierto, es poesía, pero también vemos una narrativa entre medio. Las semanas anteriores nosotros vimos, por ejemplo, cómo Salomón se enamora de la Sulamita, la ve, la conoce, la descubre, quiere casarse con ella. Veíamos el periodo del noviazgo, vimos cómo se llevaba a cabo una ceremonia de matrimonio, vimos cómo ellos sufren, primero gozan de la luna de miel y luego sufren los primeros problemas. Vemos cómo superan los problemas, ¿ya? Pero a través del tiempo también vamos viendo, por ejemplo, cómo va madurando Salomón en su visión de la Sulamita y cómo también la Sulamita va madurando no solo intelectualmente, sino que físicamente también. Nosotros vemos, por ejemplo, en 3 oportunidades a Salomón describiendo el cuerpo de su esposa, el cuerpo de su mujer. Y cada vez él va agregando cosas nuevas porque va descubriendo y va conociendo más profundamente también a su esposa. Pero también hay cambios físicos de los cuales Salomón sigue admirando a pesar del paso del tiempo. Y en esta oportunidad nosotros estamos frente a un Salomón totalmente maduro y a una Sulamita totalmente madura. Y ellos juntos siguen amándose como al principio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han superado justamente todo el devenir que el mismo libro nos ha estado mostrando. Entonces la idea principal del texto de hoy, que lleva por título Amor para toda la vida, es el hecho de que el Evangelio moldea el matrimonio. Y aquí antes de seguir yo quiero detenerme, porque sí, nosotros estamos haciendo un análisis de la Escritura desde la convicción de que es la palabra de Dios. Creemos en eso, como iglesia creemos en eso. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que ella fue escrita para contarnos la historia de la redención. Y que en la historia de la redención el Evangelio es la llave que abre cualquier otra cosa dentro de la Escritura. Es por medio del Evangelio que nosotros comprendemos la ley del Antiguo Testamento. Es por medio del Evangelio que nosotros comprendemos lo que sucedió en los tiempos de los reyes, de los jueces, lo que los profetas decían. Todas esas cosas nosotros las entendemos a través del Evangelio. Y como bien dice la misma Escritura, nosotros, los que hemos podido conocer esta realidad ya revelada, que no tiene ningún velo por encima, sino que completamente contada la historia de la redención, somos aún más benditos que aquellos que antes de Cristo esperaron, anhelaron, incluso muchos profetas. La Biblia dice, nosotros ustedes son benditos del Señor por tener esta realidad, por tener esta historia completa contada. Entonces el Evangelio nos ayuda a eso. Y cualquier matrimonio que fundamenta sus bases en el Evangelio, justamente es moldeado por él. Es moldeado por este Evangelio que, de tal manera, como dice ahí, que el amor mutuamente entregado, la palabra mutuamente, ahí los que les gusta anotar, subráyela, mutuamente entregado, entre esposo y esposa, extiende o es una extensión de la gracia a ambos, se extiende la gracia a ambos y refleja el amor entre Cristo y la iglesia. Es solamente el Evangelio lo que puede lograr esto. Y ahora vamos a ver justamente cómo esto es así, cómo puede esto permitirnos afirmar lo que estamos afirmando. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros hemos visto durante todo este poema, ¿cierto? Este poema de amor, este poema que en esta parte ya estamos en su 6º cántico, ¿ya? En estos tiempos que tenían de cómo se verbalizaban, cómo se leían, cómo se declamaban estos poemas. Estamos nosotros en este 6º cántico y este 6º cántico tiene un punto central, tiene un eje que nos va a ayudar a nosotros a armar todo lo demás en torno a esto. Y el eje tiene que ver con lo que hemos visto en todo el libro y que es cómo se cultiva una relación de amor. De qué manera una relación de esposo y esposa, una relación que Dios regaló en el matrimonio para disfrutar el matrimonio, para disfrutar la sexualidad, para disfrutar la intimidad, para disfrutar el cariño, el afecto, nos ha mostrado cómo esto
debe cultivarse, cómo este amor es necesario que sea cultivado. Así como muchas oportunidades se hace referencia justamente al cultivo o sea, como si fuese el cultivo de algún tipo de planta, donde muchas veces se nos dice que hay que regar la planta, que hay que ponerla al sol, que hay que moverle la tierra de vez en cuando. Y esta analogía está presente en toda la Escritura. Y es muy interesante que esté en toda la Escritura, ¿ya? Porque nosotros vemos, por ejemplo, una de las cosas que pensaba cuando estaba leyendo esto acá, referente justamente a esta necesidad de dedicar tiempo. Porque si hay algo que está relacionado a cultivar, es cómo tú inviertes tiempo en cultivar. Cómo tú decides, piensas, analizas, sacas cuentas de qué es lo que hay que hacer, y si las cosas no están resultando, sigues intentándolo de alguna u otra forma, buscando otro método. La gente que tal vez tiene cercanía o que ha cultivado algún tipo de planta sabe que estas cosas son así. Una de las cosas más complejas, por ejemplo, para poder cultivar son los gomeros. Los gomeros se le empiezan a caer las hojas, necesitan una cantidad de luz y de sombra, de agua suficiente. ¿Para qué hablar de un ficus? Los típicos ficus en las consultas médicas, que a veces uno pasa al lado, lo empuja y se le caen toda la hoja a los ficus. Son condiciones que hay que buscar. Y de repente uno tiene la planta en un lado y pasan los meses, el sol empieza a llegar más fuerte en cierto lugar y se nos quema una planta. Entonces tenemos que moverla para otro lado. El cultivar tiene eso, tiene el asunto de pensar que nosotros necesitamos ir no solamente a hacer algo y se acabó y vamos a esperar un retorno de esto, sino que es algo que es dedicado, que lleva tiempo y que requiere de parte de nosotros también esfuerzo, ¿sí? Entonces, en el caso de esto, nosotros vemos de que necesitamos ir cultivando un amor, cultivando el amor que Dios nos dio, cultivando el amor que Dios entregó a la pareja, que entregó al hombre y a la mujer para poder ser disfrutado dentro del matrimonio. Ahora, entonces, cultivar un amor, y en estos versículos que nosotros vemos encontramos 12 cosas, ¿ya? Que yo las voy a pasar relativamente rápido porque me quiero concentrar en algo que es fundamental dentro de todos estos 12 puntos que nos muestra, o que al menos está tratando de apuntar el escritor del texto. Lo primero que nosotros vemos es que para que el Evangelio pueda moldear entonces el matrimonio, es necesario cultivar un amor que en primera instancia debe ser público. Y eso nosotros lo vemos en el versículo 5. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 3 del libro del Cantar de los Cantares, cuando se hace exactamente la misma pregunta? ¿Quién es el que sube desde el desierto? Y en el capítulo 3 en particular, era Salomón que venía a buscar a la Sulamita para poder casarse con ella. Era toda la ceremonia previa, pedida de mano y llegada del novio incluido. Eran esta forma que nos muestra el libro del Cantar de los Cantares de cómo eran la pedida de mano, de cómo era el compromiso, de cómo se firmaba justamente un compromiso y de cómo se ejecutaba después este compromiso cuando el novio iba a buscar a la novia finalmente. Y decíamos en ese momento, cuando analizamos el capítulo 3, cuando estuvimos estudiando el capítulo 3, de que el hecho de que nos mencione de que viene alguien, que venía con toda esta pompa, ¿cierto? Veíamos que había una cantidad de cosas que ocurrían, un humo que se veía desde lejos y el carruaje de Salomón y que lo había hecho a mano y todos estos detalles. Nosotros vemos que hay un aspecto ahí que es fundamental para entender el texto. Porque nosotros vemos de que Salomón viene llegando desde el desierto. Y la utilización del desierto en la poesía tiene un sentido muy profundo y tiene que ver con todas las dificultades, y finalmente aquel que supera las dificultades del desierto es una persona que ha madurado. Si nosotros nos vamos incluso al relato bíblico, nosotros por ejemplo vemos la historia de los mismos patriarcas de Israel que estuvieron en el desierto por muchos años y que pasado y superado ese tiempo, ellos fueron hombres que ya eran maduros, que ya estaban completos, hombres que podían asumir una responsabilidad. Incluso vemos a Jesucristo siendo llevado por el Espíritu Santo al desierto, para en ese lugar pasar 40 días y estar plenamente preparado para enfrentar su ministerio pastoral, su ministerio como sacerdote. Entonces el tema del desierto acá no podemos pasarlo por alto. Pero en esta oportunidad no es Salomón, es la Sulamita, la que viene desde el desierto. Pero hay un detalle no menor. ¿Cómo viene la Sulamita? ¿Qué es lo que dice el texto?
¿Eh? Viene apoyada sobre el hombro de su amado. Fíjense lo que nosotros tenemos, a la Sulamita que ha pasado por el desierto, que pasó por momentos duros y difíciles. ¿Cuáles momentos duros y difíciles? Ya los vimos, ya los estudiamos. Nos dimos cuenta cómo ella tuvo peleas en su matrimonio, cómo ella tuvo dificultades con su esposo, cómo ella sintió temor a la soledad. Pero ella también ha ido madurando en el camino, en el tiempo. Entonces ahora cuando ella se acerca y la gente lo ve, no nos olvidemos también de ese otro detalle. Ya hemos dicho en otro momento de que la manifestación, la expresión del amor es pública. Y decíamos en ese momento como recomendación, sobre todo a las que estaban de novia, si tu novio no te ha presentado en público, no te quiere, no te ama. Porque es fundamental la expresión pública del amor, como también la privada. Pero muchas veces caemos, sobre todo los hombres, en no ser expresivos en manifestar el amor, en manifestar el cariño en público. Sí podemos hacerlo en privado y todo bien, pero creo que también hay un problema profundo en el matrimonio cuando es al revés, cuando la expresión de amor es solamente en público, pero en privado no lo hay. Y ese es justamente el segundo punto, cultivar un amor que también es privado, y eso está en la segunda parte del texto. Bajo el manzano, dice, te desperté. Allí te concibió tu madre, allí mismo te dio a luz. Los eruditos bíblicos plantean de que esta última parte del libro del Cantar de los Cantares tiene una dificultad en su interpretación porque dice muchas cosas y aparecen muchos elementos. Pero sin embargo, cuando nos habla, incluso hay otras traducciones que en vez de el manzano, habla de la palmera. ¿Ah? E incluso hay otro que habla sobre un durazno. ¿Ah? Porque la palabra que está ahí nos habla justamente de un árbol que está entregando fruto. Y que es un árbol que su fruto es codiciado. Así como las manzanas, como los duraznos, o como en el caso de las palmeras, los cocos en el desierto, por el agua, por todo lo que el fruto en sí. Sea cual sea el árbol, nos está mostrando un detalle que era también cultural. Y es el hecho de cómo se paría en los tiempos de Salomón. Habían parteras, había gente preparada y todo, pero no tenían ellos una clínica Las Condes o una clínica alemana, ¿eh? Ni siquiera había no sé, un hospital San Juan de Dios. No había nada de esto. Las mujeres tenían que dar a luz muchas veces, depende de su condición también económica, porque esta cuestión de la diferenciación de las clases sociales es tan antigua como el mismo Cantar de los Cantares. Muchas mujeres daban a luz, algunas en sus carpas, sí, algunas otras en un palacio, como el caso de la esposa del rey. Pero muchas de ellas tenían que dar a luz afirmadas en un árbol. Agarraditas del árbol, entonces, ahí daban a luz. Y al parecer eso es la situación de la Sulamita. No nos olvidemos de dónde la condición en la que ella viene. Era una mujer que trabajaba en el campo. Hay una historia de redención también de su vida. Ella estaba condenada a ser una especie de esclava de los hermanos. ¿Se acuerdan de eso? Pero de ahí el Señor la sacó, de ahí Dios la rescató. Y de ahí entonces ella viene y llega a ser la esposa del rey. Entonces aquí hay dos aspectos culturales. Primero el tema de que Salomón dice en la intimidad. ¿Hay algo más íntimo que el parto de una mujer? ¿Hay algo que debiese ser compartido más en la intimidad del matrimonio, como es el nacimiento de un hijo? De eso se han dado cuenta los médicos últimamente. E incluso en el sector público permiten hoy en día al papá entrar al nacimiento de sus hijos. Antiguamente eso no existía. No se permitía. Pero se ha visto la importancia de esto, de que es necesario que algo tan privado, tan personal, algo tan íntimo, se mantenga en esa intimidad. Entonces nosotros vemos estas dos realidades, la expresión de un amor o cultivar un amor, tanto en lo público como en lo privado. Y hay un detalle en lo público que a mí se me escapó, y aprovecho de decirlo. En los tiempos de Salomón no se podía expresar, o una mujer no podía expresar públicamente su amor hacia su esposo. Eso lo vemos hasta el día de hoy en los países musulmanes. Una mujer no puede caminar al lado de su esposo, no puede tomar la mano de su esposo, no puede acariciar a su esposo en público. Entonces todos aquellos detractores de la Escritura que dicen que
tiene algo en contra de la mujer, que es misógina, que todo lo demás. Estas cosas, estos pequeños detalles nos muestran todo lo contrario. Culturalmente, el Evangelio rompe con eso. El amor de Dios rompe con eso, en este caso en particular, rompe con eso y cambia los patrones culturales. Porque la sulamita camina apoyada en su esposo, camina con él. Se vean estos aspectos culturales y que muchas veces nosotros como personas hoy, siglo XXI, seguimos fallando también en los aspectos culturales en nuestra relación matrimonial. ¿Por qué? Porque tal vez ella tiene un tipo de trabajo de mayor preponderancia que el esposo. No, eso no puede ser. Tal vez él es un tipo de persona que necesita mostrarse, como sucede muchas veces en la construcción, como un hombre que es un macho alfa, que tiene más de una mujer. ¿Ah? Eso es cultural, entonces no, tengo que comportarme de esta manera. No. La Biblia nos muestra cómo, cuando Dios es el centro de una relación matrimonial, todos los aspectos culturales son rotos y son establecidos por lo que Dios establece en su palabra. Y el hecho de que diga de que la sulamita viene apoyada en el hombro de Salomón, nos manifiesta justamente eso. El cuidado, la protección. Y cómo él se preocupa también de amarla en público, pero también en lo privado. Cultivar un amor que en tercer lugar es personal, que tiene que ver y está conectado con esta frase que es muy conocida. ¿Ya? Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. La primera parte, cuando dice grábame como un sello sobre tu corazón, tiene que ver con esto de que es personal. En la antigüedad era muy común que todas las cosas, las posesiones de la gente tuviesen un sello particular, un sello de quién era dueño de estas cosas. ¿Ya? Nosotros vemos, por ejemplo, en la Escritura e incluso en la historia, ¿ya? En la historia también lo vemos comúnmente, que, por ejemplo, los esclavos eran marcados con algún tipo de sello de su señor, de su amo. Cuando Pablo, por ejemplo, dice, yo llevo en mí las marcas de Cristo, ¿ah? Algunos eruditos dicen, Pablo estaría hablando de esto, él se siente esclavo. De hecho, si leemos el texto, viene hablando de eso. Ahí él diría una especie de, si me preguntan, yo estoy marcado. Yo tengo un dueño. ¿Ya? Y no era problema decir, no, yo pertenezco a. El desarrollo de la humanidad nos ha mostrado de que decir yo pertenezco a es malo. Pero en todo tiempo y en todo momento los seres humanos buscamos una pertenencia. Es súper absurdo esto por parte de la sociedad y por parte de la humanidad, porque por un lado nos buscamos ser seres independientes, pero por otro lado internamente buscamos dependencia, porque somos finalmente codependientes. Es lo que nos está mostrando acá, grábame como un sello sobre tu corazón. Es justamente esta pertenencia, pero al hablar del corazón nos está hablando de una pertenencia que es amorosa, que cuida, que protege, que está al lado de lo que, como la Biblia nos muestra aquí cuando habla del corazón, es el centro de todas las cosas en el ser humano. Es la esencia misma del ser humano. Entonces nos está mostrando acá cómo se puede cultivar un amor a través del Evangelio, que es personal, pero al mismo tiempo es protector. Llévame como una marca sobre tu brazo. Vuelve a repetir la palabra marca. Primero, en lo interno, en los sentimientos, en el corazón. Pero al mismo tiempo, de nuevo, algo que es visible, como un brazo. Lo habíamos visto también antes, el significado del brazo, en el mismo libro del Cantar de los Cantares, que era protección, era cuidado. Entonces, cuando tú proteges a alguien y lo cubres con un brazo, es lo primero que se ve. Tú no ves a la persona que está cubierta por el otro. Y en eso debía entonces estar esta marca que decía, pertenezco a, soy de. Soy la mujer de, soy el hombre de, soy el esposo o soy la esposa de. Qué difícil hoy en día reconocer tan abiertamente así. Por lo menos hasta el tiempo de mi mamá, a muchas mujeres les gustaba que se les llamase con el apellido del esposo. ¿Ah? Entonces a mi mamá muchas veces le decían Gloria de Molina. Y ese de es una práctica que ya no se usa. Es más, si llegamos a ponerla en práctica, seríamos todos unos retrógrados, falocentristas y patriarcales, opresores, ¿ah? Y todo este discurso. Pero hay un asunto aquí que la Biblia nos muestra que justamente tiene la funcionalidad de la pertenencia. Y de cómo en el Evangelio nosotros entendemos que es una codependencia y es una copertenencia.
Porque como veíamos en la idea principal, es un amor mutuamente entregado, es una pertenencia mutua. Ambos buscan esto, ambos requieren de esto y ambos no tienen miedo en poder decir que es así. Llévame entonces como una marca sobre tu brazo. Pero también es posesivo, pero no en el sentido negativo de la palabra, sino que en el sentido de posesión. Tiene sentido con todo lo anterior. Dice, fuerte es el amor como la muerte. Y añade, y tenaz la pasión como el sepulcro. Fíjense que tiene estas características de ser algo que es inevitable, algo que es que necesariamente va a cumplir con ese propósito, que necesariamente se va a encontrar con ese fin. Por eso se coloca el ejemplo de la muerte, porque nadie puede evadir la muerte. Y cuando hay un amor que está sustentado en los principios que Dios ha establecido, es inevitable de que todas estas cosas funcionen para el bien del mismo matrimonio y para el bien de la misma pareja. Por lo tanto, aquí no hay machismo, no hay feminismo. Aquí hay una condición que es mutua y un reconocimiento mutuo de algo que Dios nos regaló, porque independientes de Dios estaríamos abrazando cualquiera de estas dos alternativas. Incluso las muchas otras formas de pensar que nuestra sociedad también está tratando de implantarnos por medio de diversas cosas. El cine, la música, las revistas que compramos, los diarios que leemos, los links que nos metemos en Facebook. Todo está comunicando, todo nos está hablando. Y en medio de todas estas cosas, nosotros podemos ver de que el Evangelio puede moldear un matrimonio conforme al corazón de Dios. Pero para eso es necesario cultivar un amor que, como vemos acá, tiene que ser público y privado. Tiene que ser personal, protector, posesivo y apasionado, que es el siguiente, que está en la última parte del versículo 6. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Y aquí habían algunas cosas interesantes cuando estuve leyendo sobre este cántico del Cantar de los Cantares. Porque hay algunos textos donde no colocan incluso el fuego del Señor, el fuego de Jehová. Porque la palabra, o hay una de las palabras que están escritas en hebreo, tiene la abreviación del nombre de Dios, ¿ya? Que aparece incluso en algunos salmos, que es cuando dice Yah, J-A-H. Entonces hay una palabra entre medio de esta, justamente cuando está hablando de este fuego ardiente, como esta llama, sería algo así como la llama de Dios. Y es sumamente interesante porque cuando nosotros vemos el tema de la pasión en el matrimonio, muchas veces nosotros desestimamos la idea de que esto, por causa de ser pasión, pueda venir de Dios. Y no nos olvidemos de la predicación del pastor David Vilches acá. Cuando él decía abiertamente, ¿usted ha dado gracias alguna vez por la satisfacción sexual con su esposa? ¿Ha tenido relaciones sexuales? ¿Ha hecho el amor con su esposa? ¿Y ha podido darle gracias al Señor por eso? Porque nosotros decimos, no, ¿cómo vamos a hacer eso? No, eso no se puede, pues si esto es cochino. ¿Ah? Eso es pecaminoso. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? La Biblia nos dice otra cosa totalmente distinta. Y aquí nos está diciendo que efectivamente esa pasión corporal por el deseo, por el cuerpo, por la figura, por la compañía y por la satisfacción sexual que te puede dar tu esposa, proviene también del Señor, proviene de Dios. De ahí entonces la importancia del discurso, comillas, retrógrado de la iglesia, en decir manténganse vírgenes y puros hasta el matrimonio. ¿Es cultural realmente esto? ¿Es una idea absurda de una cultura de antaño? ¿O hay cosas que son superiores? ¿O hay cosas que son realmente divinas en esto? No le entregues tu cuerpo a cualquiera. No le entregues tu cuerpo a alguien que Dios no ha puesto en tu vida para disfrutarse mutuamente. La Biblia nos advierte, la Biblia nos habla, porque esa pasión, ese deseo, cuando es lo que Dios ha establecido para el hombre y la mujer, también proviene de Dios. Y es muy difícil negar esta realidad, porque la palabra que está aquí es el nombre propio de Dios. Es Jehová, es Yahvé.
Es el nombre con el que Él se manifestó a su pueblo. Por lo tanto, es algo no menor. Él está diciendo dentro del matrimonio que depende de Dios. Yo, el Señor, les entrego también la pasión sexual, el amarse mutuamente. Así que cuídenlo, cuiden esto. Es muy interesante que la Biblia sea en ese sentido también tan descarnada, porque nos da la impresión, como decía yo hace un rato atrás, no, estas cosas son cochinas, no las puede hablar la Biblia. Pero la Biblia sí las habla, sí las manifiesta. Y es más, nos dimos cuenta en el libro del Cantar de los Cantares que nos da detalles, que a veces los leemos y decimos, jamás hubiese pensado que la Biblia hablaba de estas cosas. Pero las habla. ¿Y las habla para qué? Para el deleite de la sexualidad y del amor dentro del matrimonio. Lo otro, en el versículo 7 nosotros vemos que también podemos cultivar un amor que es perseverante. Ni las muchas aguas podrán apagar el amor, o las muchas aguas pueden apagarlo. Ni los ríos pueden extinguirlo. Fíjense que cuando la Biblia generalmente nos habla de muchas aguas, nos está hablando en muchas oportunidades de juicio, de cosas que vienen justamente a destruir. ¿Ya? Nosotros tenemos esa relación en la Escritura en muchas oportunidades. No se olviden, por ejemplo, solo en el Génesis, cuando Dios le pone límite a las aguas. Dice, de aquí agua tú no vas a pasar, no vas a destruir, tú te vas a quedar aquí. Dios le establece espacio al agua. Y la destrucción de la tierra, en el mismo Génesis, nos muestra que es a través de el agua. Se fíjense en esa relación interesante que tiene la Escritura. El agua nos manifiesta justamente como algo que puede efectivamente destruir. Pero un matrimonio que está sustentado en lo que Dios quiere, las muchas aguas no la van a extinguir. Los problemas, las situaciones difíciles, las situaciones económicas complejas, la falta de afecto entre los esposos, la falta de comprensión entre los esposos, el desinterés del esposo hacia la esposa o de la esposa hacia el esposo, la falta de cuidado. Todas aquellas cosas que en otro momento el Cantar de los Cantares nos decían que eran como pequeños zorrillos, pequeñas zorras que se metían en el cultivo del viñedo y se comían la fruta. Cuando un matrimonio está sustentado y está buscando, anhelando fuertemente tener esta relación con Dios, primeramente, las muchas aguas no pueden apagar el amor. Porque muchas veces entendemos este texto como el amor como un absoluto. Si nos amamos, puede pasar cualquier cosa y el amor va a prevalecer. Falso. Porque probablemente aquello que tú piensas que es amor es simplemente un enamoramiento. Es algo que es pasajero. Como hemos dicho en otras oportunidades, muchas veces como un resfrío. Oh, me enamoré. Y 15 días después de un par de remedios, ya se me pasó. Ya no estoy enamorado. El amor verdadero es Dios. Nuestra primera búsqueda debe ser Él. Y cuando estamos buscando ese amor de Dios primeramente, en la relación matrimonial, las muchas aguas no van a poder apagar ni extinguir este amor. ¿Por qué? Porque proviene de Él. Y si proviene de Él es perfecto. Entonces no nos confundamos. Nuestra sociedad ha colocado al amor al nivel de Dios, diciendo algo que la Biblia dice, Dios es amor, y lo hacen equivalente. Pero no es que Dios sea amor así, en una equivalencia. Él contiene el amor todo, pleno. Él nos da la posibilidad de amarnos unos a otros. Pero Dios no tiene que responder al amor como algo superior a Él, porque Él es Dios. Entonces lo que nos está hablando acá no tiene que ver con lo que nosotros podamos sentir, con las maripositas en la guata. Una sal de fruta y se te pasan las mariposas. Entonces estás hablando del amor de Dios dentro de la relación del matrimonio. Y lo otro nos dice que es impagable. ¿Por qué? Si alguien ofreciera, dice el versículo 7, todas sus riquezas, a cambio del amor, solo conseguirá el desprecio. Si el amor proviene de Dios, Dios no necesita nada a cambio. Él lo tiene todo, Él es pleno. Y nos está dando la oportunidad de amarnos. No podemos nosotros
colocarle o hacer un trueque con Dios. Y si el amor en el matrimonio, que teme al Señor, justamente tiene que ver con esto, difícilmente vas a poder tú comprar el amor. Porque si no está puesto por Dios, ¿qué? Si no está puesto por este Dios soberano, ¿qué? ¿Vas a seguir peleando, dando de tumbo en tumbo? Y de ahí las típicas preguntas, ¿será esta la persona? ¿Será aquella persona con la cual me tengo que casar? Esta es una pregunta tal vez más de fondo. ¿Será esa persona su amor verdadero hacia Dios? ¿Esa persona amará realmente al Señor? ¿Amará esta persona más a Dios que a mí? Llegado el minuto de, ¿preferirá estar bien con Dios antes que conmigo? Y parecen cosas como un canje nuestro aquí en nuestra cabeza. Pero si nosotros lo vemos a la luz de toda la Escritura, nos damos cuenta que esto jamás es así. Porque aquel que busca primeramente a Dios, todas las cosas que son buenas, Dios las entrega. No porque Dios a cambio nos dé, nos portamos bien, entonces Dios nos da, no. Sino que porque Él nos guía justamente a maravillarnos en darle nosotros a Él todas nuestras cosas. Él es dueño de todo nuestro ser. Y no es que nos recompense, así como ya me voy a dar una galletita. ¿Eh? Simplemente es el resultado de estar plenamente gozoso en Dios, plenamente buscando a Dios, plenamente satisfecho en Él. Y entonces nuestros actos de amor, de bondad, de lo que sea, van a ser igualmente beneficiosos no solo para nosotros, sino que primeramente para los demás. Entonces fíjense cómo son las cosas con Dios. Al final de cuentas Dios nos coloca a nosotros como en tercer y cuarto lugar. Primero Él, después el otro, después tú. Pero nuestra sociedad insiste en colocarnos a nosotros primero. Ya, en el peor de los casos segundo, después de Dios. Pero vemos cómo en la Escritura nos va mostrando la necesidad de trabajar un tipo de amor que proviene de Dios, que es para nosotros, que es para nuestra alegría, pero en la medida en que nosotros lo busquemos a Él. Yo no sé si cuántos de ustedes estuvieron en esa predicación donde colocábamos este triángulo, ¿eh? Donde Dios estaba arriba y hombre y mujer estaban abajo en un triángulo equilátero. Y en la medida en que las bases de este triángulo se acercaban a Dios, la distancia que se genera entre medio es cada vez menor. Esto es algo que el libro del Cantar de los Cantares lo dice constante y permanentemente. Cuando ambos están buscando a Dios, la distancia entre el matrimonio disminuye, es menor. Hasta que al final, cuando cada uno está en Dios, la distancia entre el matrimonio desaparece. Son uno solo. Se alcanza una plenitud máxima. ¿Pero por qué? Por el anhelo de estar con Dios, no de estar con el otro. Eso finalmente es el resultado de nuestra búsqueda del Señor. Lo siguiente, cultivar un amor que es puro. Eso lo vemos nosotros en el versículo 8 y 9. Tan pequeña es nuestra hermana que no le han crecido los pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana cuando vengan a pedirla? Si fuera una muralla, construiríamos sobre ella almenas de plata, y si acaso fuera una puerta, la recubriríamos con paneles de cedro. Aquí da la impresión de que la Sulamita está teniendo un flashback a cuando nosotros veíamos de que ella sufría porque los hermanos la hacían trabajar en los viñedos de ellos. Y ella no había podido cultivar su propio viñedo. ¿Sí? Ella se sentía un poco en desventaja frente a las otras mujeres que estaban ahí. ¿Por qué? Porque por causa del trabajo arduo, su piel era más oscura que lo necesario, su pelo ella veía que no estaba muy bonito, y todas estas cosas que a cualquier mujer le siguen ocurriendo hasta el día de hoy. No me siento bonita, no me siento bien, no preferiría ni siquiera salir hoy día, prefiero comprarme un litro de helado, ver una película y comerme el helado mientras veo la película. A la Sulamita le pasó, solamente que no tenía ni helado ni película. Pero le pasó también eso. Y aquí la Sulamita está haciendo este recuerdo de cómo sus hermanos tenían mucho que ver y que decir en este aspecto. Y en la antigüedad también era así. Ante la ausencia del padre, los hermanos mayores decidían sobre la vida de los hermanos menores. Tomaban las decisiones y todo lo demás.
Pero aquí hay una cuestión que es bien interesante porque da la impresión de que los hermanos están un poco arrepentidos de lo que habían hecho inicialmente con ella, mandarla a trabajar. ¿Por qué? Porque ahora dicen, ok, nuestra hermana es pequeña, dicen. Tal vez su contextura física y todo lo demás, nosotros lo habíamos visto también antes en el libro de Cantares, cómo la describe Salomón. Pero aquí nos muestra dos cosas que los hermanos ven en ella, que tiene que ver tanto en lo físico, pero fundamentalmente con su desarrollo intelectual, emocional, porque ella en el momento en que la ven, dicen, si ella fuera una muralla, porque la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando vengan a pedirle matrimonio? Si ella es una muralla, vamos a adornarla. Si ella es una mujer dura, si ella es una mujer difícil, de carácter duro, si ella es una mujer que cuesta establecer comunicación, nosotros los hermanos, ¿qué vamos a hacer? La vamos a poner bonita. ¿Para qué? Para que la vean, ¿ya? Para que alguien se fije en ella. No porque, ojo, nosotros tenemos la idea de que no, que la loca va a ser un cacho. No, en la antigüedad, que una hermana se quedara era parte de la familia, era responsabilidad, ¿ya? Y al mismo tiempo en muchos casos era una tremenda bendición porque era como una segunda mamá a los niños. Entonces no, puta, el cacho, ya amononémosla un poquito para que se vaya. No, tenía que ver con otra forma de pensar. Era justamente amononarla para poder mostrar las virtudes que esta mujer tenía. Las cosas que naturalmente eran de ella. ¿Para qué? Porque, ojo, ellos van a hacer eso si la vienen a pedir. O sea, alguien ya se fijó en ella. Fíjense en cómo lo dice. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Efectivamente, van a destacar aquellas cosas que son buenas en ella. Oh, sí, es súper buena para cocinar. Mira, ¿y tú cómo preparas las cazuelas? Hace los mejores pay de limón que los hace ella. ¿Ah? No sé, cosas que pueden destacar, no solamente en este tipo de cosas, sino que también intelectual, emocional. Y al mismo tiempo ellos dicen otra cosa, si fuera una puerta. ¿Ah? Y aquí como que se les pasa un poquito la mano hasta cierto punto, ¿ya? Porque, ¿qué hacen ustedes por una puerta? ¿Cuál es la función de una puerta? Los escucho. Entrar y salir. O sea, fíjense en lo que están tratando de decir los hermanos. ¿Ah? Si la otra es un muro, o sea, yo voy contra un muro, choco, no puedo hacer nada, no, ahí quedé. Pero acá están diciendo, ¿y si fuese fácil? Si fuese realmente una mina fácil, ¿qué hacemos con nuestra hermana si es una mujer fácil? ¿Y qué es lo que dicen los hermanos que van a hacer? La recubriremos con paneles de cedro. Es como que si dijeran, vamos a tapar aquí un poquitito. ¿Eh? ¡Pum! Que no se vea esto. No por un tema de, oh, que no se vea esto porque es feo. No, porque ellos están cuidándola de que cualquiera la venga a buscar, de que cualquiera la venga a pedir. Aquí yo veo redención en la vida de la Sulamita respecto a su familia, respecto a sus hermanos. Ya no la tienen para la patalla y el combo trabajando en el desierto. Ahora la quieren cuidar. Ahora la quieren proteger. Porque si hay algo que se distingue en la historia del Cantar de los Cantares, es la historia de la redención. Y eso es lo importante de esta parte. ¿Por qué? Porque luego de eso nosotros vemos de que este amor es apacible, es un privilegio y es permanente, que son los versos que siguen. Fíjense cómo lo plantea. Salomón tenía una viña en Baal Jamón. No se tiene idea dónde está ese lugar, pero se supone que era un lugar donde había muchas viñas y que daban muy buen vino. Que dejó el cuidado de los de los aparceros. Cada uno entregaba por sus frutos 1000 monedas de plata, o sea, eran tipos como de negocio. Él entregaba a la administración y de las 1000 monedas, Salomón se quedaba con una parte y los trabajadores se quedaban con otra. Había un tema comercial con este asunto de las viñas. Pero fíjense ustedes cómo pone después en el versículo, cómo se nos muestra esto en el versículo 12. Quédate, Salomón, con las 1000 monedas y ustedes a parceros con 200. Pero mi viña, está diciendo ella, solo a mí me pertenece. Aquí hay un asunto muy interesante, porque la Sulamita venció todos sus temores, todos sus miedos. Ella tenía temor de que su viña no diera fruto por estar a cargo de las viñas de sus hermanos. Por eso nos vuelve a contar la historia de los hermanos. ¿Para qué? Para que nos acordemos.
de qué es lo que pasaba con los hermanos. Y el temor de ella en ese tiempo era: descuidé mi viña, no va a generar alegría al rey. Pero ¿qué es lo que dice ahora? Está tapizada la sulamita. Se para frente y dice: no es necesaria esas viñas. Quédense Salomón con su parte, los trabajadores con la suya. Pero mi viña le da plena alegría a Salomón. Superó todos sus miedos, superó todas sus trancas. La sulamita logró dar un paso más allá. Pero si nosotros lo vemos, ella no lo hizo sola. Lo hizo de la mano de Salomón. Lo hizo de la mano de su esposo. Lo hizo de la mano de aquel que dijo que la amaba profundamente. Por eso ella finalmente termina, él diciendo, que es este privilegio: tú que reinas en los jardines, pendientes de tu voz están nuestros amigos, déjanos escuchar tu voz. Déjame seguir deleitándome en ti. Déjame seguir sintiendo ese amor profundo que tú tienes por mí. Y que los demás también escuchen. ¿Por qué? Para que sepan que ese amor, ese afecto, ese cariño es mío. Me pertenece. Y da la impresión de que Salomón está cerrando igual como empezó. ¿Quién viene allá? Mi mujer viene conmigo. Yo la protejo, yo la cuido. Conmigo superó sus trancas, conmigo salió adelante. Pero no es para orgullo de Salomón, y eso es lo más interesante. Es para el beneficio de la sulamita, para el beneficio de la esposa. Y ahí finalmente la esposa manifiesta de que este amor puede ser para toda la vida, por la sencilla razón de que ha sido establecido en las bases que Dios entregó para vivir la vida matrimonial. Si nosotros vemos esta lista, tal vez tú podrías observarla y decir: mi matrimonio no está bien porque estoy fallando en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Mi matrimonio no funcionó porque fallé en eso otro, en aquello y en lo demás allá. Pero esta lista que nos está mostrando acá, el libro del Cantar de los Cantares, no tiene que ver con un checklist con el cual tú vas a ir pum, 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 ok, completado, entonces ahora yo quiero un retorno, ahora yo quiero algo a cambio. Si ustedes se fijan, un amor que es público y privado, que es personal, protector, posesivo en términos de qué, de pertenencia, apasionado, perseverante, impagable, puro, apacible, es un privilegio este amor y es algo permanente y eterno. Nos está mostrando el amor puro de Jesucristo con la iglesia. Así como Cristo es con la iglesia, un matrimonio puede ser entre esposos. Así como Cristo se entrega por la iglesia, nos dice el apóstol Pablo: varones, entréguense por sus esposas. Así como la iglesia está bajo la cabeza de Cristo, esposas, sométanse a sus maridos. No es una lista para completar y tratar de ver en qué parte estamos fallando y hacer algo al respecto. Son cosas que se nos ponen ahí, que se nos dan en la palabra, justamente para que nosotros, a través del amor que Dios nos da a nosotros, podamos llegar a cumplirla. Porque de otra manera vas a fracasar. Si tú te esfuerzas en esto, vas a fracasar. Y probablemente te has esforzado y has fracasado. Pero el valor nuevamente está, al ser esto una poesía, de nuevo llamarles yo la atención al versículo 6 y 7. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Nos está mostrando el Evangelio de Jesucristo. Por más dinero que tú traigas, Dios no te va a bendecir más, porque Él ya nos bendijo eternamente a través de Jesucristo. Por más de que tú quieras apagar el amor de Dios, no vas a poder, porque es irresistible. Por más que tú quieras hacer algo en contra de esto, no lo vas a poder hacer, porque Él te va a atraer hacia sí mismo, sí o sí, porque es un decreto de Él, porque Él lo quiso así, porque Él lo estableció de esta manera. Nos está mostrando el amor de Jesucristo, nos está mostrando el amor de Dios.
sobre la iglesia y es el amor que por saturación podemos nosotros dar y brindar a las personas que nosotros amamos. ¿Cómo funciona esto? Quiero que me acompañen a ver simplemente este pequeño diagrama que está acá. En el centro de todo está la gracia de Dios. Sin su gracia, nosotros no podríamos comprender ni siquiera qué es lo que Jesucristo vino a hacer. Él se acerca, Él nos abre el entendimiento, Él nos trae de muerte a vida para que nos demos cuenta de qué, de que por medio de la gracia de Dios, porfa, nosotros podamos alcanzar la posibilidad de ver nuestro pecado. Dentro del matrimonio, la gracia nos permite ver dónde nosotros estamos fallando. De otra manera, nos vamos a defender, nos vamos a excusar. No, sí, ya, ok, la embarré en esto, pero fue porque ella, o pero fue porque él. Dejemos de compararnos dentro de nosotros en el matrimonio. Basta de compararte con tu esposo y con tu esposa, porque el único punto de comparación que podemos tener nosotros es con la plenitud de Cristo, y ahí nos va a ir mal a todos. Estamos todos fritos ahí. Ninguno podría decir, pero. Por eso la gracia de Dios nos permite ver nuestro pecado. ¿Para qué? Para que podamos descansar en la gracia del Señor y poner en práctica nuestra fe. Pero ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo, Señor? Aumentanos la fe. ¿Cómo se aumenta la fe? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Porque justamente nuestros pecados son falta de fe. En alguna parte nosotros pasamos a ser ateos prácticos. Decimos creer en Dios, pero en la práctica no creemos en Él. Entonces fíjense, la gracia de Dios nos permite ver el pecado, que nos permite descansar y practicar nuestra fe. ¿Para qué? Para poder experimentar el gozo de Dios. Y cuando experimentamos el gozo de Dios, entonces podemos nosotros reconocer que todo es por gracia. Todo, nuestra vida completa es por gracia. Ahora, cuando eso pasa internamente, comienza ahora un acto de reflejo también hacia afuera. Y es a través de la gracia de Dios que nosotros podemos entonces vivir para amar y servir, ministrar al otro, o sea, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Solamente la gracia de Dios, después de reconocer mi pecado, me impulsa, me lleva, me conduce a poder amar al prójimo. ¿Y qué prójimo más cercano que tu esposo? ¿Qué prójimo más cercano que tu esposa? Pero se basa de nuevo en la gracia. No es culpa. Ya no es ¿por qué lo hice? ¿Por qué fallé en esto? No, descansa en tu Señor. Y esa gracia va a sobreabundar en tu vida y te va a mover a servir al otro, al prójimo, a tu esposo y a tu esposa. ¿Para qué? Para que por medio de el vivir para servir y amar, nosotros podamos entonces morir al yo. Fíjense cómo se repite. Muero al yo y pongo en práctica mi fe. Me arrepiento de ese pecado. Puedo morir a mí mismo. Puedo morir a mí mismo. Puedo cargar mi cruz. Puedo crucificar aquellas cosas que significan desprecio, significan lo malo para el otro. Quedan ahí. Puedo morir. Es factible y es posible. ¿Para qué? Para que ahora juntos podamos regocijarnos. Juntos con nuestra esposa, junto con nuestro esposo, podamos regocijarnos y juntos poder reconocer que todo proviene de la gracia de Dios. Porque en el centro de todo, en el centro de toda esta reflexión, en el centro del cantar de los cantares, está la gracia de Dios. Yo podría acá preguntarte, ¿estás fallando en tu matrimonio? Arrepiéntete. Y claramente la Biblia ya te lo dijo. Pero así como la palabra nos dice que nos arrepintamos, también nos dice dependamos de la gracia de nuestro Señor. ¿De qué manera puedes tú mejorar tu matrimonio? Primero que la gracia te llene a ti. Primero que el perdón del Señor, que el arrepentimiento verdadero sea desde dentro. Porque difícilmente vamos a poder entregar algo que no conocemos, algo que no experimentamos, algo que no estamos viviendo todos los días. ¿Estás teniendo problemas en tu matrimonio? Acércate
al trono de la gracia de Dios. Que a través de su gracia Él te muestre tu falta y tu pecado delante de Él primero. Porque todo pecado, primeramente es un pecado en contra de Dios. Como bien lo muestra, ¿cierto?, la historia ahí en el Nuevo Testamento. Contra ti he pecado, contra el cielo y contra ti, dice el hijo pródigo. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Primero el cielo, ¿por qué? Porque todos nuestros actos de maldad, primero, aunque se lo estés haciendo a otro, son en contra de Dios. Porque ese otro es reflejo de la imagen de Dios. Por lo tanto, hay esperanza para el matrimonio. Hay esperanza para los noviazgos que se han desviado de la voluntad de Dios. Hay esperanza para los divorciados, para los separados. Hay esperanza para los que están pasando por un proceso de quiebre en su matrimonio. Pero también hay esperanza para los que están bien en su matrimonio. Porque si están bien en tu matrimonio, es por la gracia de Dios. Y si te diste cuenta de que estás mal en tu matrimonio, también es por la gracia de Dios. Si te das cuenta de que tu pololeo y tu noviazgo están fuera de los padrones que Dios quiere, es por la gracia de Dios. Acerquémonos confiadamente a la gracia, al trono de la gracia de Dios, para en Él poder encontrar satisfacción plena. Y a través de eso, bendecir nuestras relaciones de amor, bendecir nuestras relaciones de pareja, bendecir a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestras novias, a nuestros pololos o pololas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y Él permita que su gracia sobreabunde en nosotros para que cuando estas cosas estén bien, podamos salir afuera a las calles y hablarle de esta gracia que tal vez no me devolvió a mi esposo o a mi esposa, pero me devolvió la confianza en Cristo, me devolvió la dependencia de Dios, me devolvió la posibilidad de amar nuevamente, me devolvió la posibilidad de amar a mi esposo, de perdonar y de poder finalmente demostrar con esto de que Dios es real. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por cómo tu gracia, Señor, permea toda nuestra vida, todas las áreas de ella. Y no podemos nosotros, Señor, verlo.